Muchas gracias primero por estar aquí hoy. Espérate, esa no es. Voy a presentar al profesor Rafael Irizarry. Él es el jefe del Departamento de Ciencia de Datos del Dana-Farber Cancer Institute y es profesor de Estadística Aplicada en Harvard. Se graduó en Matemáticas de la Universidad de Puerto Rico y completó un doctorado en Estadística en la Universidad de California en Berkeley. Integró como profesor los departamentos de Estadística de Johns Hopkins y de la Universidad de Harvard, además del Dana-Farber Cancer Institute. Su trabajo estadístico tuvo aplicaciones muy variadas y se centró en aplicaciones en genómica. Fue un exponente de difusión de métodos con software de código abierto, por ejemplo a través del proyecto Bioconductor, Ah, y ha integrado diferentes organismos relacionados con estadística y ciencia de datos, recibió múltiples premios por su labor, incluido el American Statistical Association Outstanding Statistical Application Award, el President's Award del Comité de Presidentes de Sociedades Estadísticas, o COPSS, que es posiblemente el premio más prestigioso en estadística. Fue nombrado Fellow de la Asociación Estadística Americana y obtuvo el Benjamin Franklin Award en Life Sciences. Es además un ESCB Fellows y Fellow de la Asociación Estadística Americana. Y ha sido un referente en educación, ha contribuido a la educación en ciencia de datos de profesionales en todo el mundo, tanto virtual como presencial. Desarrolló cursos online a través de HarvardX y edX, que ya tuvieron centenares de miles de inscriptos. Su curso de Introducción a Ciencia de Datos y Fundamentos de R, posiblemente varios de quienes están aquí lo conozcan, y ya tuvo más de 500.000 de inscriptos, que se acompañan de material de libros en acceso libre y código reproducible a través de GitHub. Hoy nos acompaña para el cierre del día de hoy en el track de Ciencia de Datos, así que le agradezco de vuelta mucho estar aquí hoy, y bueno, los dejo con él. Gracias por la invitación en introducción. Me pidieron que diera la charla en español, así es que lo voy a hacer. Las diapositivas son en inglés porque tengo ya cogido prestado de otras charlas, pero voy a dar la explicación en español. Hay más información, más enlaces en mi página de web que la pueden ver ahí. También hacemos anuncios en Twitter de cosas nuevas que salen, etcétera, y también de mi investigación. Ok, bueno, lo que me pidieron que hiciera hoy es hablar un poco de cómo hemos usado la educación en línea virtual para enseñar data science, ciencia de datos. Así que les voy a dar un poco de la historia, lo voy a hacer un poco como una historia de cómo ocurrió todo esto, todas estas clases de las que escucharon en la introducción. Así que voy a empezar por el principio cronológicamente y entonces llegar al final a las clases que tenemos ahora, que tienen el título de ciencia de datos. Pues cuando yo estaba enseñando genómica por 20 años, y cuando empecé, era en un curso de bioestadística, en un departamento de bioestadística, pero a los que cogieron esta clase fueron más bien biólogos que de repente se habían convertido en analistas, no necesariamente por gusto o por decisión propia, y pues no sabían qué hacer y ahí venían a coger esta clase para aprender. Y ellos no tenían ninguna formación en análisis de datos, en estadística, tenían un poco de experiencia con computadoras, quizás por eso los escogieron en el laboratorio para ser el analista, porque era la persona que sabía aprender la computadora y hacerla a funcionar. Um, el, Eso pues me hizo notar que eso no era, esto era en Hopkins cuando enseñé esta clase, que esto no podía ser solo en Hopkins, que tenía que ser en todo el país, por lo menos. Estaban empezando a llegar nuevos tipos de datos, PIs que nunca habían hecho nada con estadística ni computación, de repente lo quieren hacer y están metiéndose en el campo. Así es que tenemos un montón de estudiantes, postdocs, en su mayoría, que tienen que aprender esto y no lo pueden hacer, no tienen tiempo para coger una clase necesariamente. Y en muchas universidades, en este tiempo quizás ni existía la clase. Y pues en este campo, pues uno ve, cuando ven los papers que salen que son basados en datos, uno ve pues descripciones de los análisis en estos workflows
que esto es lo que uno ve cuando hace un Google Image Search de workflows en la revista Nature, creo. Y pues nada, ven un montón de workflows que básicamente te dicen algo así. Esta es la descripción del análisis. Pero el problema es que pues si estos pedazos no funcionan, pues no hay, si uno no entiende bien cómo funcionan, pues puedes entonces en vez de pues, encontrar algo interesante, al contrario, puedes acabar encontrando algo falso y no saber por qué y no, ni siquiera saber que está mal. Así que algo que yo, bueno, esto es algo que siempre digo cuando enseño esta, este workflow, es que cuando uno encuentra resultados inesperados, pues siempre hay que estar bien, bien escéptico y chequear por errores sistemáticos, entre otras cosas. Y la mejor forma de hacer eso es mirando los datos, haciendo visualización de datos y además entender cómo la aleatoriedad puede confundirte. Y ahí es que entra el conocimiento de la estadística. Bueno, pues entonces eso nos motivó a hacer un curso en línea. Y esto fue cuando vine a Harvard, fue el primer curso que enseñé. Y era básicamente para ese grupo. Y era una clase de análisis de datos para la genómica, pero empezábamos con lo básico. Empezábamos con estadística básica y pues de ahí nos íbamos moviendo a cosas más complicadas. Ahora, esa primera clase que fue en el 2014, aprendimos varias cosas de ella. Una es que el interés en el análisis de datos iba mucho más allá de gente estudiando genómica. Algo que vimos es que las primeras semanas de la clase, cuando estábamos explicando las cosas más básicas, era la que más estudiantes tenía. Y después de eso empezó a bajar el número de estudiantes que se quedaban. También encontramos que era demasiado larga, era una clase era como una clase de un semestre hecha a un curso en línea, y eso en línea, para el tipo de persona que viene a aprender en línea, no funciona bien. También teníamos, era muy variada la dificultad de los cursos. Por ejemplo, habían partes que podían aprender muchísima más gente al principio que al final, y pues no había razón para tenerlas en una misma clase, pues podían dividir. Y también encontramos que que los estudiantes no les gustaba el multiple choice questions. Eso fue horrible, en verdad, fue una mala decisión, pero eso es lo que estaba haciendo todo el mundo en el momento. Les voy a explicar después lo que estamos haciendo ahora, que ha sido mucho más exitoso. También nos dimos cuenta que los estudiantes muchos iban directamente a las preguntas y no los videos. Y eso lo aprendimos bien temprano, que en verdad el centro de estos cursos si es un curso que de verdad vas a aprender algo técnico, son los problemas, los quizzes, los problemas, las tareas que tienes que hacer a mano. ¿No? Los videos, pues muchas veces los van a ver después cuando no saben hacer las preguntas. También me encontramos que era casi una tercera parte de los estudiantes que completaron el curso eran personas que querían enseñar el curso. Y también aprendimos, esto pues no nos debe sorprender, pero GitHub fue una manera muy, muy eficiente de organizar el curso, que lo estábamos creando más de una persona. Ok, de ahí, de esas lecciones, decidimos hacer 2 series. Esa fue una clase. Convertimos una clase en 7 clases, divididas en 2 partes. Una era la parte más general, no tenía nada que ver con genómica, pero que la necesitas como base para la parte genómica, y la segunda parte se enfocaba en problemas aplicados en la genómica. Y eso fue mucho más popular, especialmente la primera clase. La otra cosa que aprendimos, esto muchos ya lo estaban notando, y los que nos ayudan a crear los cursos
a ponerlos como un producto en HarvardX, nos explican y no nos sorprendió que cada video debe durar 10 minutos o menos. Y algo que encontramos que funcionaba bien es que cada video de 10 minutos lo seguía 5 a 10 preguntas. Una sección eran como 3 a 10 de estos pedazos y cada semana tenía como 2 o 3 secciones. Y cada curso duraba como 4 semanas. De ahí, pues cada cual podía escoger el curso que quería en vez de tener que coger el curso completo. Esto es así es que se ve la página. Este es un screenshot de una de las primeras de las clases. Está el video y pueden ver estos son los videos y estos son los problemas, los ejercicios. Uno va a ver el video y muchos estudiantes van directo a los ejercicios y los que son buenos lo acaban. Entonces a la misma vez escribimos un libro con todo lo que estaba en el curso, y el libro lo escribimos en R Markdown, el que entonces lo podían compartir con los estudiantes para que pudieran seguir la clase y además agarrar el código directamente y tratarlo ellos mismos. Este es la página de GitHub de uno de los capítulos del libro. La ventaja de esto es que el estudiante puede, y nosotros también eso lo voy a explicar también, que nosotros crear este curso así fue bien beneficioso, porque ahora cuando nos invitan a dar un curso en vivo, básicamente cogemos los capítulos del libro y los vamos corriendo en RStudio, enseñándole a los estudiantes la lección. Así es que se ve el capítulo en RStudio, pueden ver las ecuaciones y también pueden ver el código y la gráfica, etc. Eso ha sido muy, muy beneficioso porque lo hemos usado en clases en vivo. También este curso, hicimos un curso parecido en vivo después de que en Harvard, nos pidieron que le pusiéramos el nombre Ciencia de Datos, Data Science, y seguimos lo que habíamos aprendido de enseñar el curso en línea que había funcionado, lo tratamos de imitar en vivo. O sea y lo que quiero decir con eso es que primero usábamos el libro así, lo teníamos abierto con los códigos y el material explicativo, pero también hablábamos por 10 a 15 minutos y entonces íbamos directo a preguntar problemas para que los estudiantes los hicieran en el momento, y usábamos las herramientas de Google para saber ¿sabes? Cuántos estudiantes habían acabado el problema y cuánto lo habían sacado bien o mal. Eso nos ayudaba a saber si ya estaban listos para continuar o no. Que eso fue una de las formas que lo que aprendimos enseñando en línea lo empezamos a aplicar en la clase presencial. Ahora, ¿qué pasó ahí? Estos son los cursos para que vean los títulos. Estos son los cursos de la parte de la parte general. Tenemos estadística y R para empezar una introducción. Después se pone un poco más difícil con álgebra lineal y modelos lineales. Entonces hacemos high throughput, inferencia estadística para high throughput experiments. Y finalmente, análisis de datos de alta dimensión. Ahí hacemos un poquito de clustering, de machine learning y de PCA y ese tipo de cosas. Cada uno es un curso aparte. HarvardX pues cobra por un certificado, que también hay una versión gratis, pero también si quieren el certificado cobran, y así ellos generan dinero para poder continuar haciendo estas clases que son, si ven los videos van a ver que son bien, especialmente hay uno que el primero que hicimos de Data Science es bien profesional, lo hizo un editor, pasó horas haciendo todo que se viera bien profesional. Cuando escribíamos el código era como una animación. Eso solamente lo hicimos para el primero porque era demasiado tiempo, pero igual son de muy alta calidad, no por mí, sino por el grupo de camarógrafos y editores que lo ponen todo junto al final. Okay. Entonces la segunda parte era mucho más aplicada y específica a la genómica.
ahí pueden ver los títulos. Enseñamos Bioconductor, enseñamos algo un poquito más avanzado de Bioconductor, cómo hacer análisis reproducible, y al final unos case studies donde estudiamos RNA-seq y ChIP-seq y otros ejemplos que son muy comunes en la genómica. Bueno, algo que notamos en esto es que este fue cuánta gente se tomó estos cursos. 9,000 personas pagaron por los certificados. Y también notamos, esto fue una encuesta que hicimos, que muchas personas que cogían el curso, 37% eran educadores. Así es que, y de hecho 20% pues había enseñado una clase como esta. La mayoría eran de universidad. Lo que nos dimos cuenta es que había muchas personas, por ejemplo, en un departamento de matemática en una universidad pequeña, donde no hay estadística aplicada, de repente por la demanda de estudiantes hay que enseñar ciencia de datos, nadie allí sabe lo que es eso, y pues asignan a un pobre profesor nuevo o profesora nueva para enseñar este curso, pues ¿qué hace? No hay libros. Esto fue hace como más de 10 años, no hay libros, así que pues van y encuentran estos cursos para aprender cómo hacerlo. Aquí están algunos de los emails que nos llegaban de profesores que habían usado el curso para enseñar en sus instituciones. Y venían de todo el mundo. Este es uno de Brasil. Oh, tengo más. Esta es una compañía de veterinaria. Me había olvidado de esa. Ok, bueno, ahora, otra cosa que notamos en el curso es que la clase primera, la más fácil, la más introductoria, tenía como el 10 veces más que todas las otras clases. O sea que la demanda era claro que la demanda era para cursos más introductorios, no más complejos. Y ahí nos motivó entonces a expandir la parte más introductoria. Pues, y ahí entonces viene la necesidad de tener un curso de ciencia de datos. Y este es cuando en mi universidad pues preguntaban, ¿de verdad necesitamos esto? Estas son yo trabajo en el área médica de Harvard, y una de las contestaciones es si necesitamos un curso nuevo, porque hace falta un curso nuevo, ¿por qué no usar los que existen? Y una de las razones, esto no necesariamente es que hace falta un curso nuevo, pero los que están no les están sirviendo necesariamente, pero es que en el área de biomédica, investigación biomédica, más y más personas necesitan saber cómo analizar datos. Y no tienen, ahora mismo la mayoría no tienen educación formal en el área. También necesitamos más personas que sean profesionales en el área de ciencia de datos. Y tercero, también necesitamos los futuros académicos y inventores de nuevos métodos, etc. Estos son los 3 niveles bien diferentes. Y nosotros, la clase que hicimos se enfocó más en esta del medio. No es una clase avanzada graduada, no es una clase básica de cómo entender, cómo leer papers. Es una clase para aprender a programar y aprender a analizar datos. Pero bien introductoria para poder atraer más gente al área y aumentar el número de personas que pueden trabajar en esta área. El problema con los cursos que existían en el momento es que a pesar de que tenemos departamentos de bioestadística y de biología computacional, la industria
si nos salimos de la academia un momento, en la industria claramente pensaban que necesitábamos algo nuevo. Muchos estadísticos que dicen que el data science es solo estadística y no entienden por qué hace falta algo nuevo, pero ellos pueden decir eso si quieren, pero al final del día, gente que está dispuesta a pagar un montón de dinero en salarios, quieren una persona que no siempre sabemos lo que quieren decir, pero quieren un científico de datos, no un estadístico, no un informático. También los estudiantes mismos lo están pidiendo. Y para esto sí que es un mensaje para los decanos y los presidentes de universidad, que los donantes están dando dinero. Mucha gente, muchos billonarios y gente con mucho dinero están dando dinero para hacer para crear este tipo de educación. Bueno, ahora, si vamos, así que ahora me han encomendado a dar un curso de ciencia de datos. Y la primera pregunta que yo me hago cuando me piden esto es ¿qué es un científico o científica de datos? Ahora voy a compartir algunos chistes que hacen aquí en Estados Unidos. Este es un estadístico que trabaja en San Francisco, en el Silicon Valley. Otro chiste, a ver, ¿cuál es el otro? Un estadístico con una Mac en vez de una PC. Y Nate Silver dijo que es esto, su cita, no la quiero repetir en voz alta. Este fue un médico, creo, que dijo que un data scientist, con una persona que no sabe estadística, hace estadística. Y ahí también hay en este lenguaje de marketing, ahí les dejo esas citas que en verdad yo no entiendo lo que quiere decir, pero el punto es que era un momento donde pues, el hecho de que tanta gente estaba haciendo chistes así quería decir que o la gente estaba escéptica de que hacía falta algo, o de verdad no sabían lo que era. Pero yo creo que sí es algo real y ahora les voy a explicar por qué. Primero, otra pregunta es si simplemente es una moda. En muchas de estas, como que están implicando que es una moda y que va a pasar. Em, la Big Data para mí sí fue una moda, creció un montón entre los 2011 y 2013, pero ya no lo vimos tanto como lo veíamos antes. Además, que si uno hace una gráfica del tamaño típico de lo que se considera un Big Data set, a través del tiempo, el crecimiento ha sido más o menos lineal. No ha habido ningún brinco revolucionario en el 2011. Lo que sí hubo un brinco en el 94 cuando empezó el Internet, pero desde entonces hemos seguido en ese crecimiento exponencial que siempre ha habido. Así que lo que yo pienso es que de Big Data no es el tamaño de los datos, sino más bien el número de personas o la importancia el número de personas usando datos o la importancia que se le está dando a los datos en más y más disciplinas. Que yo hice esta caricatura tratando de hacer ese punto de que no, si tú miras el tamaño de los datos, ha sido un crecimiento exponencial, no hay ningún brinco cuantitativo, no hay una revolución, pero, y claro, esto es una caricatura, esto no está basado en datos, pero lo que sí cambió es que en los años, yo diría que en los 80, 90, de repente la gran mayoría de industrias tienen computadoras con datos en ellas en vez de tener los datos en gavetas en papel. Una vez eso pasa, ahora más y más industrias pueden tratar de aprovecharse de esos datos para aprender algo. Un ejemplo clásico es el béisbol, donde en los 90 algunos equipos empezaron a usar datos en vez de humanos para decidir quién era un jugador bueno. Y la razón que pudieron hacer eso, y no se hizo antes, porque en 1994 había websites con las estadísticas de los jugadores de universidad. Eso no existía antes. Antes, pues esas estadísticas estaban en alguna gaveta en la oficina del dirigente en la universidad.
Bueno, ahora seguimos con la pregunta de qué es Data Science. Esta es la definición que en algún momento Harvard estaba dando y usan disciplina. Y yo pues no estoy tan seguro de que es una disciplina. Yo pienso más que el Data Science es más bien un término que acoge un grupo de expertise, de peritaje necesario para en una operación moderna extraer información de los datos. Y eso va más allá de saber estadística. Esta es la lista que yo hago de... Sorry, es que el Zoom a veces hace que el PowerPoint vaya bien lento. Ok, ahí está. Pues la forma en que me pasé me pasé de una. Yo divido el peritaje que hace falta para hacer esto, para sacar la información a los datos en una operación moderna en dos. La parte de atrás y la parte del frente. En la parte de atrás está los que manejan los datos eficientemente, la gente que sabe usar bases de datos, que sabe SQL, que sabe cómo crear sistemas de computadora que lo pueden hacer eficientemente. Entonces están los ingenieros de informática que pueden crear programas que facilitan el movimiento de los datos um, y que se puedan almacenar efectivamente. Nada de esto necesita de la estadística ni de machine learning, nada de esto. Básicamente esto lo van a hacer ingenieros e ingenieras que saben cómo programar para estos, para estos tasks. Ok, esperamos a que Zoom me deje pasar la página. Ok, pasado. Ok, ahora la parte del front-end es la que nosotros decidimos enseñar porque eso es lo que yo conozco. Y ahí también hay varios distintos peritajes que no necesariamente la misma persona las va a saber todo. Está la gente que trabaja en RStudio, la gente que trabaja en MATLAB, la gente que trabaja los creadores de Python, etcétera. Entonces están los analistas de datos, ahí pues yo me considero uno. Los analistas de datos pues son expertos en estadística, se conocen métodos estadísticos, saben, pero va más allá de lo que te enseñan en la universidad porque tienes que saber hacer wrangling, que es una destreza súper importante que no te enseñan, o por lo menos no te enseñaban hace 10 años en una concentración de estadística. Entonces están los que crean algoritmos de predicción, pero para usarlos en la práctica. Así que esto sería el tipo de persona que trabajaría en una compañía o en un centro de investigación bien aplicado, pero entonces también están los más teóricos que hacen las metodologías y crean las metodologías del futuro. Estos serían los académicos. Y finalmente, los data curators, que son las personas que también son súper importantes y no se le da tanta promoción, pero quizás hasta lo más importante es los que saben dónde están los datos, saben dónde conseguirlos, cómo parearlos cuando tienes una meta en mente. En la medicina, los data curators, un ejemplo de lo que hacen es que cogerían las notas de que por lo menos en Estados Unidos, cuando un doctor de cáncer un oncólogo está tomando datos del paciente, muchos de esos datos se almacenan en una oración que el doctor o la doctora escribe a mano. O en estos días, pues sí, se hace en una computadora. Pero eso si me lo dan a mí, yo no voy a saber qué hacer con eso. No puedo leerlo a R. A mí lo puedo leer, pero no me va a tener ningún sentido.
Bueno, nosotros en nuestros cursos nos concentramos más, nos enfocamos más en estos tres. Por eso es importante para mí explicar todo esto, porque no quiero decir que yo estoy enseñando todo Data Science. Estamos enseñando esta parte específica del Data Science. Y en esto, pues, la estadística va a ser una herramienta esencial. Bueno, entonces otra vez para explicar por qué esto no se puede simplemente aprender, no hay que hacer cursos nuevos y no usar los que ya existen, pues en los cursos de ciencia de cómputo raras veces usan datos, excepto los que hacen biología computacional, que no son muchos departamentos de ciencia de cómputo que tienen este tipo de facultad. Ahora, hoy en día hay más gente haciendo machine learning que sí usan datos, pero si se fijan bien en la academia, por lo menos la academia americana, muchos de los que hacen machine learning no usan datos, están escribiendo teoría matemática. Ya, eso es lo que estoy diciendo. Y además, por lo menos para mi área de la biomédica, mucho del machine learning que se hace en estos departamentos son problemas que tienen bien mucha señal, poco ruido, como un carro que se guía solo, un robot que puede hacer algunas quehaceres. En biología es mucho más ruido, por eso el problema es más estadístico. En estadística, igual, los estadísticos en academia está empezando a cambiar, pero hasta hace poco casi no usaban datos. Si usaban datos eran ejemplos sencillos nada más que usados para la enseñanza y no realistas para nada, no te preparaban para el mundo real. No se enseña suficiente computación. Todo esto está cambiando, pero en el momento que empezamos a enseñar estas clases, esto era más cierto. Y en mi opinión, y lo oyeron en la charla anterior, la aplicación, el problema, tiene que traerse al frente y convertirse en lo más importante. No, como vieron en la charla anterior, no tener una serie de herramientas y querer usarlas a toda costa en los datos, cuando en verdad no necesariamente son apropiadas. Bueno, pues esas clases las empezamos a hacer. Ahora les voy a decir los detalles, pero este es el número este es un poco viejo, ahora hay más, pero ahora creamos una clase de ciencia de datos, tiene unas clases, son 9. Que es de un año, hace un año estaban en 2 millones ya el total de personas que que se registran, pero la mayoría no hace nada, se registran y no vuelven. Estos son 121,000, son los que han acabado una clase. Todavía es mucho, pero muchos yo creo que vienen a ver, se dan cuenta que no lo quieren, pero hay otros que vienen a coger una cosita que otra y se van, que eso sigue siendo útil entonces la clase, no necesariamente no es útil porque no acaba. Nada, me gusta poner esta gráfica porque pueden ver cuando empezó el encerramiento de COVID en Estados Unidos. Lo pueden ver aquí, en este brinco, que todo el mundo se empezó a unir a la clase cuando nos encerraron. Este es de hace un año. Bueno, el curso, antes se veía aquí, pero ahora déjame explicar las partes. Tiene 9 partes, es bastante introductorio. El primer curso es de R, enfocado en R, no más nada. El segundo curso es de visualización de datos. Eso por lo general es lo más que a los estudiantes les gusta y los interesa, y queremos darle lo entretenido rápido para que les guste y quieran más. Así que hacemos visualización de datos segundo. Y entonces, lo hacemos sin mucha estadística. Tienen que entender las distribuciones, porque eso es esencial para hacer visualización de datos, pero aparte de eso, no hacemos mucha estadística en esa clase. Entonces enseñamos probabilidad, eso es un curso de inferencia estadística, un curso de modelos lineares de regresión, un curso de machine learning, y entonces hacemos un curso completo solo para Wrangling. Y acabamos con un curso que le llamamos Productivity Tools, donde aprendes Unix, aprendes GitHub y aprendes a usar RStudio y R Markdown.
Y ese es el curso. Bueno, voy a acabar ahí, les voy a poner los links por si quieren ver más. Y ahí acabo y los dejo hacer preguntas. Bueno, muchas gracias, profesor Irizarry. Vamos a abrir el chat para quienes quieran hacer preguntas. Yo mientras aprovecho para hacer una pregunta yo, entonces, quería preguntarle, ¿cómo vio? Algo nos contó de esto, pero nos decía que la forma en que la gente interactuaba con el contenido online, o sea, esto de el largo de los videos y que funcionaban mejor las preguntas, que no funcionaban bien las preguntas multiple choice y así, ¿cómo afectó Ah, eso las clases en vivo o presenciales? ¿Cambió la forma de evaluar en las clases presenciales? pues sí, se me olvidó explicar eso. Ay, gracias por recordármelo, pero lo que hacemos ahora es que el, antes de contestar tu pregunta, quiero explicar cómo hicimos las preguntas. En los cursos nuevos, los hacemos con un producto que se llama DataCamp, que te deja escribir código que chequea código. Cuando trata de contestar la pregunta, hay un programa que chequea si lo escribió bien y si encuentra errores, le da un mensaje. Así que el estudiante va tratando de crear la contestación final, que va a ser un pedazo de código, hasta que tenga la contestación correcta. Y entonces al final, cuando acaba, puede ver cómo lo hicimos nosotros. Así que no es solamente que te dé el número correcto, sino que tengas el código aceptable. Y eso ha sido bien, bien popular. Eso no lo usamos en nuestros cursos en vivo porque pues lo podemos hacer nosotros. De hecho, por eso es que todavía es muchísimo más caro coger clases presenciales que esta. Y es porque tienes humanos chequeándote el código en persona. Así que en ese sentido, lo que sí le sacamos al curso online es que las preguntas que creamos, lo que nos dimos cuenta es que el curso en verdad empieza con las preguntas. Nosotros, o sea, creamos como 100 preguntas por curso y de ahí entonces le ponemos los videos en el orden que deben estar, pero la esencia del curso son esas preguntas. Así que eso fue muchísimo, muchísimo trabajo, a crear todas esas preguntas. Esas preguntas y contestaciones pues las tenemos ahora y podemos usarlas en nuestros cursos presenciales como pequeños quizzes durante la clase. Así que lo que tenemos es como una bolsa de problemas de donde podemos sacar problemas para cursos. Y si yo fuera a continuar haciendo mucho de esto lo hicimos con un grant que ya no tenemos. Así que no lo estoy haciendo, no estoy añadiendo tanto en estos días, pero si tuviera los recursos, lo que haríamos es enfocarnos en crear montones y montones de preguntas y ejercicios. Que eso entonces no sería solo útil para los cursos en línea, pero para cualquier persona. Eso se podría compartir con otros instructores para que tengan un buen grupo de preguntas que son buenas pedagógicamente. Todos estos Lucy, cursos están en inglés. Hay una historia ahí de que casi los hacemos en español, pero es una historia triste, con un final no feliz hasta ahora. Pero sí, el libro lo traducimos, está en línea. Si lo buscan, de ciencia de datos y mi apellido y lo encuentran. Está todo traducido. Y creo que en portugués también. Algunos brasileños lo empezaron a traducir también. Pero sí, háganlo en español, por favor, sí. Lo queremos hacer, pero no hemos podido.
Espero que... Ok. A ver si hay otra pregunta. Yo creo que no. Una más. Tenemos una pregunta en el chat que dice, de José Ignacio. Ajá. Dice, estimado doctor, muchas gracias por la presentación. Soy José Nolasco, médico urólogo, estudiando un máster en investigación en HMS. Muy interesante. ¿Cree usted que las competencias relacionadas a ciencia de datos deberían ser parte de la currícula de las carreras universitarias en ciencias de la salud? ¿Cómo cree usted que será el futuro en cuanto a educación y ciencia de datos? Algo, sí, definitivamente. No, no el nivel de cosas técnicas que enseñamos aquí, pero definitivamente, sin duda, los profesionales de la salud tienen que entender estadística y probabilidad, porque a mí eso es, o en estos días casi todo lo que se hace en salud, o por lo menos en investigación, los datos y resultados que salen de los datos es parte de los resultados. Y pues entender bien la inferencia estadística y la probabilidad es esencial. Ahora, eso pues siempre, en verdad siempre ha sido el caso, aunque ahora quizás más que antes, porque más y más de la salud depende de datos. Pero, ¿qué tal las otras cosas como programar en R? ¿Eso debe ser un requisito? Yo no sé, eso hay un debate, hay gente que piensa que todo el mundo debe saber programar. Yo no estoy seguro si, yo no sé si estoy de acuerdo o no, lo debato conmigo mismo. Porque si una persona nunca va a programar, puede hacer un montón de cosas sin programar, especialmente si tiene un ayudante que programa. Am, pero el tener ese poder de poder tú mismo tomar los datos y mirarlos, en verdad que es bien ventajoso. En ese sentido, pues quizás saber un poco suficiente para hacer algo así, pues sí quizás debe ser un requisito. Y finalmente lo que diría es que no necesariamente saber hacerlo, pero entender por qué hacemos, el porqué de alguno de lo que requerimos cuando hacemos las cosas profesionalmente, almacenando datos, por qué es que los requerimos. Saber, poder preparar una tabla, un spreadsheet para un colaborador estadístico, eso debe ser enseñado porque no es tan sencillo y se pierde mucha eficiencia en esas conversaciones donde le damos, nosotros como analistas recibimos datos que no podemos usar porque ya sea que usaron colores para anotar importantes que en la computadora no se pueden leer, o las fechas no están consistentemente grabadas. La lista es larga de las formas en que un spreadsheet puede venir de una forma que no podemos usar. Ese es un ejemplo, pero ese saber eso, o sea, entender esos detalles y tener una buena práctica de cómo almacenar datos, cómo organizarse, también quizás debe ser un requisito. Andrés dice en el chat, yo creo que lo importante es aprender la parte conceptual y trabajar en equipo con gente de estadística. No cabe todo en una vida de tiempo y capacidades. A mí eso yo creo que yo estoy de acuerdo con eso, aunque sí, exacto, sí, eso es lo que pienso. Ahora, creo que debe ser un poco frustrante para alguien que no sabe nada, que no sabe nada de programación, que quiere hacer algo bien sencillo, solo quiere chequear, hacer una grafiquita para ver si de verdad tiene sentido el dato y no poder hacerlo. Eso es lo que pienso, que quizás un poco de programación suficiente para hacer un scatter plot o un histograma, quizás debe ser un requisito, pero no sé. De nuevo, lo debato y am, Andrés, creo que en algunos momentos estoy 100% de acuerdo contigo. Lucy ¿Qué pregunta, herramienta? sí, Yo uso R y en R cuando lo enseñamos, usamos ggplot. Hay muchas otras herramientas, pero ggplot encuentro que es más fácil para la gente aprender. Así es que esa es la que usamos. Uso Python con Juniper Notebook. Sí, eso también, eso es otra requisito, eso es otra cosa que hemos pensado hacer, es hacer todo esto otra vez en Python.
pero no hemos tenido tiempo. La razón que yo uso Python que yo uso R sobre Python para visualizar datos es que en verdad es más rápido. Para tú poder rápidamente ir de datos a gráfica, R es más rápido. Python es un mejor lenguaje general, pero si lo que quieres es explorar datos rápido, en verdad que R es mejor, en mi opinión. Pero sí, si alguien quiere traducir el libro a Python, me contactan y les doy permiso y les ayudo como pueda. Ya. Todas las funciones de R son existentes. A ver si eso todo es cierto, pero aún así, en una carrera, si yo tengo que hacer una carrera ya, pues yo sé usar los dos, pero si voy a una carrera voy a usar R para visualizar datos. Una pregunta, en los cursos de introducción a estadística, en los que las personas ingresan sin conocimientos de estadística, más allá de tal vez los de bachillerato, y tampoco saben usar R u otro lenguaje de programación, ¿qué encontró que es más práctico? ¿Que primero sepan usar algo de R o que primero aprendan las nociones estadísticas y después aprender el lenguaje? Bueno, en el curso, como viste, yo le enseño R primero. Parte de la razón es que cuando enseño probabilidad y estadística, uso simulaciones en R. Y así el estudiante mismo lo puede correr. Yo pienso que enseñar estadística sin que el estudiante entienda por qué la está aprendiendo es una pérdida de tiempo. Así que esa es otra razón para que sepan R primero, para que puedan inmediatamente. No le voy a enseñar inferencia estadística hasta que no puedan ponerle al frente un problema real que ellos quieran contestar. Bueno, si no hay más preguntas, nosotros le agradecemos mucho de vuelta al profesor Irizarry por acompañarnos hoy y cerrar el track de ciencia de datos de hoy. Muchas gracias nuevamente. Gracias por invitarme. Un placer y un honor. Además. Bueno, les mandamos saludos y nos vemos al resto, nos vemos mañana y pasado con la continuación del programa de las jornadas. El track de ciencia de datos continúa el miércoles, tal vez en un interés similar a quienes les interesa la ciencia de datos. Mañana hay track de simposio de inteligencia artificial. No es que quiero inducir a que participen de un track o de otro, pero bueno, es como que para nosotros es un interés a veces similar. Así que bueno, y hay un montón de ofertas en el programa, como habrán podido ver, tanto de exposiciones, disertaciones, como espacios para conocer expertos al mediodía. Aprovecho para comentarles que Santiago Esteban, el gerente de datos de salud del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que habló justo antes de Rafael Irizarry, va a estar disponible el miércoles al mediodía, 12:30, para una charla informal, en un espacio que llamamos Meet the Expert, que va a hablar sobre su experiencia, o mejor dicho, no es que va a hablar, sino que es una invitación para conversar o preguntarle sobre experiencias creando creando equipos de datos en salud, que es un tema bastante importante de estos días, en los que el campo creció tanto que no hay una sola persona que sepa hacer todo y uno necesita saber cómo hacer equipos. Así que Santiago Esteban va a estar disponible miércoles 12:30 en el Meet the Expert que van a ver en el programa. Nosotros continuamos con el track el miércoles, y las actividades de las jornadas siguen mañana y pasado.